No sé cuánto tiempo más voy a estar vivo después de contar esto. Si alguien está escuchando este audio, necesito que preste atención a cada detalle. No para creerme, sino para no cometer el mismo error. Jamás debí entrar a ese hotel. Encontré el Hotel Armonía por accidente. Mi coche se averió en una carretera secundaria. De esas que no aparecen bien señalizadas. No había señal en el teléfono. No pasaban autos y el anochecer estaba cayendo demasiado rápido. Caminé durante casi 40 minutos hasta que vi una luz entre los árboles. Era un edificio grande, antiguo, con un letrero apenas iluminado que decía Hotel Armonía. Algunas letras parpadeaban. Me pareció extraño que estuviera abierto. Pero en ese momento solo pensaba en dormir bajo un techo. Debí seguir caminando. Cuando crucé la entrada, sentí algo inmediato, una presión en el pecho, como si el aire dentro del hotel fuera más pesado. El vestíbulo estaba impecable, pero completamente vacío. Ni música, ni televisión, ni pasos. Solo el sonido de un reloj antiguo marcando los segundos. Demasiado fuerte. El recepcionista apareció de la nada. No lo escuché acercarse. Tenía una sonrisa educada, pero forzada. Me miraba fijamente, como si ya me conociera. Cuando le dije mi nombre, asintió lentamente, como confirmando algo que ya sabía. «Ha tardado», dijo. No supe qué responder. Me dio la llave de la habitación 307 y me repitió 2 veces una advertencia, que entonces me pareció absurda. Después de medianoche, no abra la puerta bajo ninguna circunstancia. No importa lo que escuche. Subí al tercer piso. Mientras avanzaba por el pasillo, tuve la sensación constante de que alguien caminaba detrás de mí, pero cada vez que volteaba, no había nadie. La habitación era cómoda, pero inquietante. No había ventanas abiertas, aún así sentía corrientes de aire frío. El espejo frente a la cama me incomodaba. No por superstición, sino porque me hacía sentir observado incluso cuando estaba solo. Esa noche escuché ruidos por primera vez. A las 12:07 de la mañana exactas. Golpes suaves, como nudillos cansados, recorriendo el pasillo. No una puerta. Todas. Como si alguien tocara cada habitación, una por una. Luego vinieron las voces. No gritos. No llantos. Conversaciones normales. Risas apagadas. Frases incompletas. Era como escuchar a muchas personas hablando desde muy lejos. O desde muy profundo. No dormí. Durante el día intenté irme. El coche no arrancó. Volví al hotel para pedir ayuda, pero el recepcionista parecía diferente. Más serio. Más rígido. Aún no puede irse, me dijo. Su estancia no ha terminado. Pregunté por otros huéspedes. Negó con la cabeza. Este hotel no recibe muchos visitantes. Los correctos llegan solos. Esa noche cometí el primer error grave. Abrí la puerta. No completamente. Solo lo suficiente para mirar. El pasillo estaba lleno de gente. Decenas de personas caminaban lentamente, sin rumbo. Algunos atravesaban las paredes. Otros estaban de pie, inmóviles, mirando puertas específicas. Cuando uno giró la cabeza hacia mí, entendí que no eran personas. Sus rostros no tenían rasgos definidos. Donde debían estar los ojos había oscuridad. Sonreían sin labios. Cerré la puerta de golpe. Alguien susurró mi nombre del otro lado. A partir de ese día, empecé a grabar notas de voz. No para documentar nada, sino para no volverme loco. El hotel hacía cosas con la mente. Te hacía dudar de lo que recordabas, de cuánto tiempo había pasado, de quién eras. Las paredes se movían ligeramente. Las puertas cambiaban de lugar. La habitación 308 no existía siempre. Solo algunas noches. Escuché llantos ahí dentro. También escuché mi propia voz. La tercera noche, el teléfono de la habitación sonó solo.
Baje, dijo el recepcionista. Ya lo eligieron. El sótano era un lugar que no debería existir. No estaba en los planos del hotel. Allí había decenas de habitaciones idénticas, cada una con un nombre grabado en metal. Nombres tachados. Nombres repetidos. Nombres borrados. El mío brillaba, como recién escrito. Comprendí entonces la verdad. El hotel no aloja personas. Las reemplaza. Cada huésped termina ocupando un lugar. Un rol. Una función. Algunos se quedan en los pasillos. Otros detrás de las puertas. Uno, en recepción. No sé en qué momento dejé de ser huésped. Ahora estoy sentado detrás del mostrador. Escribo esto mientras espero. El reloj suena igual que la primera noche. El bosque sigue afuera. El hotel respira. Sé que pronto alguien va a entrar buscando refugio. Y sé exactamente qué habitación le voy a dar. Si estás escuchando esto y encuentras el Hotel Armonía, no entres. No mires atrás. Y jamás aceptes la llave. Porque una vez que el hotel te reconoce, nunca te deja ir. Mira, no suelo hablar de esto. No porque me dé miedo, sino porque cada vez que lo cuento, siento que algo se acomoda donde no debería. Como si las palabras encajaran demasiado bien. Pero bueno. Tú querías saber por qué no duermo en hoteles. Todo empezó hace unos años, en un viaje que ni siquiera era importante. No iba de vacaciones, ni huyendo de nada. Solo estaba cansado. Eso importa más de lo que parece. El hotel no se veía raro. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Si hubiera estado abandonado o lleno de cosas extrañas, jamás habría entrado. Era un hotel normal. De esos de carretera, 3 pisos. Estacionamiento grande, luz blanca muy fuerte en la entrada. Se llamaba Hotel Mirador. Entré porque estaba lloviendo y porque ya no quería seguir manejando. Así de simple. En recepción había un señor mayor, muy tranquilo. Demasiado tranquilo, ahora que lo pienso. Me preguntó cómo me había ido en el camino, si estaba cansado, si había comido. No eran preguntas de hotel. Eran preguntas de alguien que te está leyendo la cara. Me dio la llave de la habitación 118. Y me dijo algo que en su momento no me pareció extraño. Aquí la gente suele descansar de verdad. Nada más. La habitación estaba bien. Limpia, silenciosa. No olía a humedad ni a viejo. Me bañé, apagué la luz y me quedé viendo el techo. Y ahí empezó lo raro. No escuché ruidos. No vi sombras. No sentí miedo. Lo que sentí fue familiaridad. Como si ya hubiera estado ahí antes. Me levanté a revisar la habitación, pensando que era el cansancio. Cuando abrí el armario, vi una chamarra colgada. No era mía. Era igual a una que tuve hace años. La misma marca, el mismo desgaste en el cuello. La toqué. Era real. Pensé que alguien la habría olvidado y el personal no la retiró. Eso me dije. Dormí. A la mañana siguiente bajé a desayunar. El comedor estaba casi vacío. El mismo señor de recepción estaba ahí, leyendo el periódico. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí, aunque no estaba seguro. Sonrió. A todos les pasa la primera vez. Eso me incomodó un poco. Le pregunté si alguien había dejado una chamarra en mi habitación. No respondió de inmediato. Cerró el periódico con cuidado y me miró. ¿La usó? No. Entonces no era para usted todavía. Dijo eso como quien habla del clima. Pequeñas cosas. Durante el día salí, hice mis pendientes, volví al hotel al anochecer. Al entrar a la habitación, encontré otras cosas. Un cepillo de dientes en el baño. Un libro subrayado, con anotaciones que reconocí como mías. Un recibo doblado dentro de la cartera. Mi cartera. Empecé a sentir una presión rara en la cabeza. No miedo. Confusión. Bajé a recepción a reclamar. El señor me escuchó con paciencia,
como si ya hubiera oído la historia antes. Mire, me dijo, este hotel no pone cosas en las habitaciones. Solo las guarda. ¿Guarda qué? Lo que la gente deja sin darse cuenta. Esa noche me senté con él en el lobby. No había más huéspedes. Nunca los vi, ahora que lo pienso. Le pregunté directamente qué estaba pasando. Suspiró, como cansado. Las personas creen que vienen a un hotel a dormir, dijo. Pero en realidad vienen a dejar partes de sí mismos. Versiones. Momentos. Decisiones que no tomaron. Le dije que eso no tenía sentido. ¿Estás seguro?, me preguntó. ¿Nunca has sentido que ya no es exactamente quien era antes? No supe qué responder. Entonces me contó algo que nunca he podido olvidar. Cada habitación del hotel corresponde a alguien que necesita descansar de ser quien es. El hotel no atrapa a nadie. No obliga. Solo ofrece un lugar donde una versión de ti puede quedarse, para que la otra siga adelante más ligera. ¿Y si no quiero dejar nada?, le pregunté. Me miró con una mezcla rara de lástima y respeto. Entonces no debería quedarse otra noche. Esa madrugada hice la maleta. Al abrir la puerta para irme, vi a alguien sentado en la cama. Era yo. Más cansado. Más viejo. Con la chamarra puesta. Me miró y sonrió, tranquilo. Ya descansé, me dijo. Tú sigue. No grité. No corrí. Cerré la puerta. Bajé, entregué la llave. El señor me deseó buen viaje. Cuando crucé el estacionamiento, el hotel ya no estaba iluminado. Como si nunca hubiera estado abierto. Pasaron años antes de que volviera a pensar en ese hotel en serio. No como recuerdo raro, sino como algo pendiente. Porque mira, uno puede aceptar muchas cosas. Pero vivir con la duda de si algo fue real o solo cansancio no es tan fácil. Así que un día, sin avisarle a nadie, hice lo que no debía. Busqué el camino. No fue sencillo. No aparecía en mapas, ni en reseñas, ni en registros. Pero yo recordaba perfectamente la carretera. La curva donde empezó a llover. El letrero medio inclinado. Eso no se olvida. Conduje durante horas. Pasé el punto donde, según mi memoria, debía aparecer. No había nada. Seguí un poco más. Nada. Di la vuelta. Volví a pasar. Empecé a sentirme ridículo, como alguien persiguiendo un sueño mal contado. Justo cuando estaba por rendirme, vi algo entre los árboles. No el hotel. El estacionamiento. Vacío. Agrietado. Con las líneas casi borradas. Me detuve. Bajé del coche con el corazón acelerado. Frente a mí solo había un terreno plano, maleza alta. Y una sensación conocida. Esa presión en el pecho. Ese silencio raro, como si el lugar estuviera conteniendo el aire. Caminé unos pasos. Y entonces lo entendí. El hotel no había desaparecido. Yo ya no podía verlo. Porque el Hotel Mirador no aparece cuando lo buscas. Aparece cuando lo necesitas. Cuando estás cansado de verdad. Cuando estás dispuesto a dejar algo atrás. Ahí fue cuando escuché la voz. No afuera. Adentro. No era tu turno de volver, dijo, tranquila. Aún no estás tan cansado. Me quedé helado. La voz era la mía. Pero no la de ahora. Era más lenta. Más descansada. Di un paso atrás. Cuando lo estés, continuó, el hotel va a estar aquí. Como siempre. Me subí al coche y me fui sin mirar atrás. Por eso te lo cuento. No volví a intentar buscarlo. No porque tenga miedo. Sino porque entendí algo. El hotel no se pierde. El hotel espera. Y cuando un día sientas que ya no puedes más. Cuando todo te pese demasiado. Cuando dormir una noche no sea suficiente. Ahí es cuando lo vas a ver. Y si eso pasa, ojalá tengas la fuerza de seguir manejando. Porque si entras, tal vez salgas.
Pero algo de ti va a decidir quedarse. Y esta vez, quizás seas tú el que descanse. No es algo que me haya pasado a mí. Es algo que me contó mi abuelo durante años. Aunque nunca de la misma manera. Él decía que no le tenía miedo a los fantasmas. Le tenía miedo a los lugares donde los fantasmas siguen trabajando. Mi abuelo era viajante de comercio. Dormía en hoteles casi todas las semanas. Por eso siempre me llamó la atención que solo hablara de uno. Se llamaba Hotel San Laureano. No estaba abandonado. Nunca lo estuvo. Al contrario, era conocido en la región. Un hotel antiguo, elegante. De esos con alfombras rojas. Lámparas de cristal y empleados muy formales. La gente se casaba ahí. Se hacían fiestas. Banquetes. Pero todos los que eran del lugar sabían algo. No te quedes más de una noche, le dijeron cuando preguntó por él. Él se rió. Pensó que eran supersticiones. La primera estancia. La primera vez que durmió ahí no pasó nada grave. Eso siempre lo aclaraba. Solo cosas pequeñas. Escuchó pasos en el pasillo de madrugada, aunque nadie pasaba. El ascensor se detenía en pisos donde nadie había llamado. El botones le dijo, buenas noches, usando su nombre. Antes de que él se lo dijera. Son hoteles viejos, decía, siempre crujen. Pero al irse, el recepcionista le preguntó, ¿va a volver pronto? Y mi abuelo respondió que no lo sabía. El hombre sonrió. Aquí lo esperamos. La segunda vez, mi abuelo ya había escuchado rumores. Decían que el hotel se había construido sobre una antigua casa familiar donde murieron varias personas durante una epidemia. Otros decían que antes había sido un hospital improvisado. Algunos hablaban de un incendio que nunca apareció en los periódicos. Lo curioso era que ninguna versión coincidía, excepto en una cosa. Había huéspedes que nunca se habían ido del todo. No figuraban como muertos. No figuraban como vivos. Simplemente seguían ahí. Las personas que nadie veía. Mi abuelo empezó a notar algo inquietante. Había personas con las que solo él parecía interactuar. Una mujer que le pedía permiso para pasar en el pasillo. Un anciano que siempre estaba sentado en el salón leyendo el mismo periódico viejo. Un niño que corría por las escaleras riéndose. Cuando preguntaba por ellos, los empleados fruncían el ceño. Aquí no hay ningún niño hospedado. Ese salón estuvo vacío toda la noche. ¡Qué mujer! Pero nunca decían, no existe. Decían, no debería haberla visto. La habitación 304. La tercera vez le dieron la habitación 304. Todos los empleados se pusieron tensos cuando escucharon el número. La camarera le dijo, casi en susurro. Si escucha que tocan. No conteste. Esa noche escuchó golpes. 3 golpes lentos en la puerta. No abrió. Escuchó una voz del otro lado. Abra, ya es tarde. Era una voz tranquila. Educada. A la mañana siguiente, en la puerta había marcas. Como si alguien hubiera apoyado la mano durante mucho tiempo. En una de sus estancias, el hotel organizó un evento. Música, invitados, trajes elegantes. El lugar estaba lleno de vida. Mi abuelo decía que eso fue lo peor. Porque entre la gente normal, empezó a reconocer a los otros. A los que solo él veía. Bailaban. Reían. Saludaban a empleados que los ignoraban por completo. Una mujer lo sacó a bailar. Usted ya estuvo aquí antes, le dijo. Siempre vuelven. Cuando la música terminó, ella ya no estaba. Nadie la había visto bailar con él. Finalmente, mi abuelo enfrentó al recepcionista. Le exigió explicaciones. El hombre suspiró, como cansado de fingir. El hotel no retiene almas, le dijo. Retiene costumbres. Rutinas. Personas que no supieron irse cuando debían. ¿Y por qué yo los veo? El recepcionista lo miró fijamente. Porque usted se queda demasiado tiempo mirando. La última vez que mi abuelo estuvo ahí,
Despertó y vio a alguien sentado en la silla de su habitación. Era un hombre joven, vestido como de otra época. No se asuste, le dijo. Solo estoy esperando que se desocupe mi cuarto. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? El hombre pensó un momento. Desde que el hotel decidió que ya no tenía a dónde ir. A la mañana siguiente, mi abuelo se fue sin pagar. Nadie lo detuvo. Nunca volvió. Años después, ya viejo, mi abuelo me confesó algo que nunca le dijo a nadie más. Cada vez que pasa frente a un hotel antiguo, ve gente en las ventanas, mirando hacia afuera. Y siempre siente que alguno de ellos lo reconoce. Porque estuve a punto de quedarme, me dijo. Y el hotel lo sabe. Murió poco después. Y lo último que encontré entre sus cosas fue una postal del Hotel San Laureano. En la parte de atrás decía, con su letra: sigue abierto. Sigue lleno. Y todavía se acuerda de mí. Desde entonces, cuando viajo, evito ese hotel. No porque esté abandonado, sino porque nunca lo está. Esta historia no es mía, sino de mi abuelo materno. Él me la contó durante años, siempre en voz baja. Como si alguien pudiera escucharlo aunque estuviéramos solos. Nunca quiso que la grabara. Nunca quiso que la escribiera. Decía que mientras menos se hablara del hotel, mejor. Pero ya murió. Y ahora siento que alguien más quiere que esto se cuente. El hotel del que todos hablaban. Mi abuelo trabajaba como representante viajero. Dormía en hoteles constantemente. Y por eso me decía que sabía distinguir uno normal de uno marcado. El hotel del que hablaba se llamaba Hotel Imperial del Norte. No era pequeño ni olvidado. Al contrario, era uno de los más antiguos y respetados de la ciudad. Seguía funcionando, seguía recibiendo huéspedes. Seguía apareciendo en folletos turísticos. Tenía fama de elegante. Y otra fama, que nadie decía en voz alta. Ahí pasan cosas, le advirtieron la primera vez. Pero si no preguntas, no te molestan. Eso fue lo que lo convenció de quedarse. La primera aparición. La primera noche no ocurrió nada extraño. Hasta que apagó la luz. Mi abuelo decía que vio claramente cómo alguien cruzó la habitación. No una sombra. No una sensación. Una persona. Una mujer vestida de blanco, con un peinado antiguo. Caminó desde el baño hasta la pared. Y desapareció dentro de ella. Mi abuelo encendió la luz de golpe. El cuarto estaba vacío. Pensó que había sido el cansancio. Pero al día siguiente, cuando describió a la mujer en recepción, el empleado se puso pálido. ¿Traje claro? Sí. ¿El cabello recogido? Mi abuelo asintió. El empleado no dijo nada más. Solo cambió el tema. Las reglas no escritas. A partir de esa noche, mi abuelo empezó a notar reglas que nadie explicaba. Pero todos parecían conocer. Nadie caminaba por el tercer piso después de las 11. Si escuchabas que alguien llamaba a tu puerta de madrugada, no abrías, aunque reconocieras la voz. Si veías a alguien en el espejo que no estaba detrás de ti, mirabas al suelo y salías del baño. Los empleados cumplían estas reglas con demasiada naturalidad. Los huéspedes que no figuraban. En el comedor, mi abuelo comenzó a notar algo inquietante. Había personas que desayunaban ahí todos los días. Pero nunca dejaban el hotel. Siempre en la misma mesa. Siempre con la misma ropa. Una pareja mayor. Un hombre joven con un traje anticuado. Una niña que nunca comía nada. Cuando preguntó por ellos, un camarero le respondió: ellos prefieren quedarse. La habitación del final del pasillo. En una de sus estancias, le dieron una habitación distinta. Casi al final del pasillo. Desde ahí veía claramente una puerta que siempre estaba cerrada. Nunca vio a nadie entrar o salir. Pero cada madrugada escuchaba pasos que se detenían frente a ella. Una noche, la puerta estaba abierta. Dentro no había muebles. Solo gente. Personas de pie, en silencio, mirando hacia la pared del fondo. Como esperando turno. Cuando uno de ellos giró la cabeza,
mi abuelo reconoció a la mujer de blanco. Ella levantó un dedo y se lo llevó a los labios. El ascensor era viejo, con reja. A veces se detenía solo. Una noche subió al tercer piso sin que nadie presionara el botón. Las puertas se abrieron. El pasillo estaba lleno. No de gente viva. Eran figuras translúcidas, bien formadas, vestidas como de distintas épocas. Algunos hablaban entre ellos. Otros simplemente caminaban. Uno de ellos entró al ascensor con mi abuelo. No se quede, le dijo. Los que se acostumbran, ya no bajan. La explicación que no tranquiliza. Finalmente, mi abuelo enfrentó al gerente. El hombre no negó nada. Este hotel tiene historia, dijo. Mucha gente vino aquí en momentos importantes de su vida. Algunos no supieron irse. Otros no quisieron. ¿Y ustedes lo permiten? No los retenemos, respondió. Solo les damos un lugar. La última noche que mi abuelo pasó ahí, despertó porque alguien se sentó en su cama. Era el hombre del ascensor. Ya te toca decidir, le dijo. O sigues viniendo. O esta es la última. Mi abuelo no respondió. A la mañana siguiente, al bajar a recepción, vio su nombre escrito en un libro grande. No como huésped. Como residente. El gerente lo tachó frente a él. No todos tienen la oportunidad de irse, le dijo. Aprovéchela. Mi abuelo se fue ese mismo día. Lo que quedó. Nunca volvió. Pero hasta el día de su muerte, cuando pasaba frente a un hotel antiguo, bajaba la mirada. Porque decía que, si mirabas con atención, podías verlos en los reflejos de los vidrios. Esperando a que alguien más decidiera quedarse. Y lo peor. Siempre están completos, me dijo una vez. Solo esperan que alguien les haga espacio. Desde que murió, he soñado con ese hotel. Nunca entro. Solo lo miro desde afuera. Y siempre hay una luz encendida en una habitación. Como si alguien supiera que yo sé que existe. Soy padre de familia. Tengo 2 hijos pequeños y una esposa. Lo que nos pasó ocurrió hace 4 años. Durante unas vacaciones que se suponían tranquilas. Nunca habíamos tenido una experiencia extraña antes. Éramos, y seguimos siendo, una familia común. Por eso sé que lo que ocurrió en ese hotel no fue imaginación. El hotel se llamaba Hotel Beltrán. Un edificio antiguo. De 5 pisos, bien cuidado. Con fotos históricas colgadas en los pasillos. Seguía en funcionamiento desde hacía más de 100 años. Eso decía la placa de la entrada. Había huéspedes entrando y saliendo, niños corriendo, personal amable. Nada raro. Nada abandonado. Nada que justificara el mal presentimiento que sentí al cruzar la puerta. Mis hijos, en cambio, se quedaron quietos. Papá, dijo mi hijo mayor, ¿por qué hay gente parada en la escalera sin moverse? Miré. No había nadie. Mientras hacíamos el check-in, mi hija se acercó al mostrador y saludó a alguien detrás de la recepcionista. Buenas tardes, dijo, educada. La recepcionista se tensó. ¿Con quién hablas, cariño? Con el señor del uniforme viejo. La mujer dejó de sonreír. Nos dieron la habitación rápidamente. La habitación 412. Desde el momento en que entramos, los niños actuaron como si no estuviéramos solos. Mi hijo dijo que había un señor sentado en el sillón, esperando a que lo llamaran. Mi hija le pidió permiso a alguien invisible para abrir la cortina. Yo no veía nada. Hasta que fui al baño. En el espejo, reflejada detrás de mí, había una mujer con un vestido oscuro. Empapado, mirándome fijamente. Me giré. Nada. Cuando volví a mirar el espejo, ya no estaba. Pero el vidrio estaba marcado, como si alguien hubiera apoyado la mano mojada. Esa noche salí a buscar hielo. En el pasillo vi claramente a un hombre caminando hacia mí. Traje antiguo. Sombrero, expresión cansada. Disculpe, me dijo, ¿ya abrieron el comedor? Su voz era clara. Normal. Le respondí que no sabía.
Cuando pasé junto a él, sentí frío. Al llegar al ascensor, miré atrás. El pasillo estaba vacío. Al volver a la habitación, mis hijos estaban sentados en la cama, muy serios. Papá, dijo mi hijo, no les gusta cuando los miras mucho. ¿A quiénes? A los que se quedaron. Esa fue la primera vez que usó esa frase. A la mañana siguiente, desayunamos en el restaurante del hotel. Estaba lleno. Mi hija me señaló varias mesas. Ellos no comen, dijo. Solo se sientan. Miré. Todas las mesas tenían gente. Los de atrás, insistió. Los que no hacen ruido. Escuché con atención. Había mesas completamente silenciosas. Personas inmóviles, mirando al frente. Nadie más parecía notarlo. Hablé con un empleado mayor, un botones que llevaba ahí décadas. Me dijo que el hotel había sido hospital durante una fiebre que mató a familias enteras. Después, refugio. Después, hotel. Algunos nunca entendieron que ya podían irse, me dijo. Y otros llegaron tan cansados que prefirieron quedarse. ¿Quedarse cómo? No respondió. Esa noche ya no pude negar lo evidente. Vi a una niña parada junto a la cama de mis hijos, observándolos dormir. Vi a un hombre cruzar la pared del pasillo. Vi manos marcadas en el vapor del baño. Los niños hablaban con ellos. Dice que aquí es tranquilo, me dijo mi hija. Que no duele. Siguiendo a uno de mis hijos, llegué a una puerta que no figuraba en ningún plano. Dentro había camas. Muchas. Personas acostadas, sentadas, de pie. Algunos me miraron. Otros no. Una mujer me sonrió. No se preocupe, me dijo. Ellos también se van a acostumbrar. Salí corriendo. El gerente me escuchó sin interrumpirme. Sus hijos los ven porque todavía no han aprendido a ignorarlos, me dijo. Con el tiempo, se pasa. ¿Y si no quiero que se pase? Entonces váyanse ahora. Empacamos de madrugada. Mientras salíamos, mis hijos se detuvieron en el lobby. Adiós, dijeron. Gracias por cuidarnos. Yo no veía a nadie. Pero sentí que muchos respondían. Mis hijos crecieron. Ya no hablan de eso. Pero a veces, cuando entramos a un hotel, se quedan mirando los pasillos. Y me preguntan, ¿aquí también se quedaron? Y yo sé que, aunque nos fuimos, algo de ese lugar todavía nos recuerda. Durante años no pasó nada. Eso es lo que más me confundió. Después de aquella noche, mis hijos crecieron como cualquier otro. Dejaron de hablar de los que se quedaron. Dejaron de señalar rincones vacíos. Dejaron de despedirse de nadie invisible. Yo mismo empecé a convencerme de que todo había sido estrés. Sugestión, miedo colectivo. Nunca volví a ver el nombre del hotel. Nunca lo encontré en internet. Nunca apareció en folletos, mapas ni registros. Hasta que reapareció. 15 años después. Mi hijo mayor ya era universitario. Mi hija estaba por terminar la preparatoria. Decidimos hacer un viaje corto en familia. Algo tranquilo, como cuando eran pequeños. Ellos eligieron el destino. Cuando busqué hoteles, uno llamó mi atención de inmediato. No por el nombre, sino por la foto. Era el mismo edificio. La misma fachada. Las mismas ventanas altas. El mismo patio interior. Ahora se llamaba distinto. Renovado. Moderno. Abierto. Me quedé mirando la pantalla varios minutos. Mi esposa me preguntó qué pasaba. Nada, mentí. Nada. Al llegar, mis hijos se quedaron quietos, igual que aquella primera vez. Huele igual, dijo mi hija. No, respondí. No puede ser. El lobby estaba remodelado, pero debajo de todo seguía siendo el mismo lugar. La misma sensación de estar entrando a un sitio donde algo ya te reconoció. El recepcionista era joven. Bienvenidos de nuevo, dijo. Es nuestra primera vez, respondí rápido. Sonrió con amabilidad ensayada. Claro. Esa misma noche,
Mi hija me llamó al pasillo. Papá, me dijo en voz baja, volvieron. ¿Quiénes? Los del otro lado. Sentí un frío inmediato. Mi hijo, más serio, añadió. Nunca se fueron. Apariciones más claras. Vi a una mujer cruzar el lobby empujando una camilla. Vi a un hombre parado en el ascensor que no reflejaba su imagen en el espejo. Vi niños jugando en el patio. Niños que no proyectaban sombra. Los empleados los esquivaban con naturalidad. Como muebles. La habitación que nos tocaba. Nos dieron la 412, la misma. Cuando protesté, el recepcionista me miró fijamente. Siempre vuelven a su lugar. Mis hijos ya no tenían miedo. Hablaban con ellos como viejos conocidos. Dicen que ahora sí podemos quedarnos, me dijo mi hija. Que ya entendemos. ¿Quedarse dónde? Pregunté, desesperado. Aquí, respondió mi hijo. Con ellos. No duele. No se siente el tiempo. Esa noche vi el hotel como realmente era. Los pasillos estaban llenos. Las habitaciones ocupadas por generaciones enteras. Personas que habían llegado con sus familias. Y nunca se fueron completas. El hotel no se alimentaba del miedo. Se alimentaba de raíces. En recepción encontré un libro antiguo. Nombres, fechas. Familias completas. Y luego solo 1 o 2 nombres que seguían apareciendo décadas después. El gerente, el mismo de años atrás, sin haber envejecido, me habló con calma. Los niños ven primero, dijo. Los adultos regresan después. ¿Regresan para qué? Para decidir, respondió. Esta vez, ellos ya pueden elegir. Nos fuimos esa misma madrugada. No dormimos. Mis hijos no se resistieron. Pero antes de salir, mi hija miró hacia atrás. Ellos dicen que no importa, susurró. Que ya saben esperar. Desde ese viaje, algo cambió. Mis hijos sueñan con pasillos. Con habitaciones llenas. Con personas que los llaman por su nombre. A veces hablan de volver a casa. Yo sé a qué se refieren. Y tengo miedo. Porque, algún día, mis hijos van a volver a verlo. Y esta vez, tal vez no me dejen ir con ellos. No sé por qué estoy contando esto ahora. Tal vez porque mis hijas por fin duermen sin despertarse gritando. O tal vez porque si no lo digo en voz alta, voy a convencerme de que nunca pasó. Y eso sería peor. Mi nombre no importa. Soy madre soltera desde hace 6 años y tengo 2 hijas, Lucía, de 9 años, y Clara, de 6. No somos especialmente supersticiosas. Nunca lo hemos sido. Yo trabajo en administración, ellas van a la escuela, tenemos una vida normal. O la teníamos. Todo comenzó el verano pasado, cuando decidí llevarlas unos días de vacaciones a la costa. No podía permitirme un resort ni nada lujoso. Pero encontré un hotel moderno, recién renovado, con excelentes reseñas. Demasiado buenas, ahora que lo pienso. El Hotel Bahía Azul era un edificio alto, minimalista, de vidrio y hormigón. Todo blanco, todo limpio. Olía a desinfectante y a perfume caro. El tipo de lugar que intenta convencerte de que es seguro. Desde el primer momento, Lucía no quiso entrar. «Mamá, ¿podemos ir a otro?», me dijo, agarrándome la mano con fuerza. Le pregunté por qué, pensando que era el típico miedo infantil a lo nuevo. No supo explicarlo. Solo dijo: «Aquí no se oyen personas». Y tenía razón. El lobby estaba lleno, pero el sonido era extraño. Las voces parecían apagadas. Como si el aire se las tragara antes de llegar a tus oídos. Nos dieron la habitación 714. El ascensor subía en silencio absoluto. Ni música ambiental. Ni el típico zumbido mecánico. Clara se rió nerviosa y dijo que parecía un ascensor de hospital. La habitación era perfecta. Demasiado perfecta. Camas impecables, baño moderno, una gran ventana con vista al mar. Nada fuera de lugar. Salvo una cosa. Había 3 vasos sobre la mesa.
Yo pensé que era un error del personal de limpieza. Lucía los contó en voz alta, frunciendo el ceño. Somos 3, dijo. Pero ese vaso no es para nosotras. Esa noche fue la primera vez que oímos los pasos. No venían del pasillo. Venían del techo. Pasos lentos. Arrastrados. Como si alguien caminara descalzo, sin prisa. Me levanté varias veces a revisar. No había nada. Arriba, según el plano del hotel, solo había otra habitación idéntica. A las 3 de la mañana, Clara empezó a llorar. Decía que una mujer estaba sentada en la silla, mirándola dormir. Yo encendí la luz de golpe. La silla estaba vacía. Pero caliente. Lo juro. La toqué. Estaba tibia, como si alguien se hubiera levantado justo antes. A la mañana siguiente bajé a recepción. Pregunté si había algún problema con ruidos entre habitaciones. El recepcionista sonrió demasiado rápido. No, señora. El piso 7 está casi vacío. Eso no tenía sentido. Habíamos oído puertas, pasos, algo arrastrándose por el pasillo. No éramos las únicas. Lucía comenzó a hacer preguntas incómodas. Preguntó por qué las cámaras del pasillo no tenían luces. Preguntó por qué los espejos del hotel no reflejaban bien de noche. Preguntó por qué nadie se quedaba más de 2 noches. Fue ella quien encontró la historia. En una búsqueda rápida desde mi celular, apareció una noticia antigua, enterrada entre resultados irrelevantes. El hotel no era tan nuevo como decía. Había sido construido sobre el terreno de otro edificio, un antiguo hospital privado. Un hospital pediátrico. Cerrado tras una investigación nunca concluida por negligencia médica y desapariciones de pacientes, niños, familias, que nunca obtuvieron respuestas. Esa noche, el hotel ya no intentó esconderse. Los pasos eran claros. Puertas que se abrían solas en el pasillo. Un carrito de limpieza pasando frente a nuestra puerta. A las 4 de la mañana. No había nadie empujándolo. Lucía me despertó susurrando. Mamá, la mujer dice que nos vayamos. ¿Qué mujer? Pregunté, con la garganta seca. La que no tiene cara. No salimos corriendo solo porque yo aún intentaba ser racional. Me repetía que era estrés, sugestión, miedo colectivo. Hasta que el teléfono de la habitación sonó. Lo atendí. No había voz. Solo respiración. Y luego, la risa de un niño. Muy cerca del micrófono. A la mañana siguiente hice las maletas. No esperé el checkout. No pedí explicaciones. Mientras bajábamos por el ascensor, vi algo grabado en la pared interior. Apenas visible bajo la pintura nueva. Nombres. Decenas. Alturas marcadas como en una pared de casa. Y al final, escrito con letra temblorosa. Mamá, no me veas dormir. Nunca denuncié nada. ¿Cómo hacerlo? No había pruebas. Solo miedo. Solo mis hijas despertando. Durante meses diciendo que soñaban con pasillos blancos y luces que nunca se apagaban. Hace 2 semanas, Lucía me preguntó algo que me heló la sangre. Mamá, ¿por qué el hotel nos sigue? ¿De qué hablas? A veces, cuando apago la luz, oigo los pasos otra vez. Si alguien está escuchando esto y reconoce ese lugar. Si alguien piensa hospedarse ahí, por favor, no se queden en el piso 7. Y si oyen pasos sobre su cabeza, no miren al techo. Nunca pensé que acabaría grabando algo así. Siempre fui de las que se burlan de los videos de terror, de los testimonios reales, narrados con música inquietante. Pero cuando tus hijas empiezan a recordar cosas que nunca vivieron, entiendes que el silencio ya no es una opción. Soy madre soltera desde hace casi 8 años. Mi ex se fue cuando nuestra hija menor aún no caminaba. Desde entonces somos 3 contra el mundo, Irene, la mayor, con 10 años. Paula, con 7, y yo. No somos una familia problemática.
Nunca lo fuimos. Hasta ese hotel. El Hotel Mirador del Norte se anunciaba como un edificio moderno, recién inaugurado tras una reconstrucción integral. Fotos impecables, paredes de vidrio, pasillos amplios, iluminación cálida. Demasiado limpio para el precio. Demasiado vacío para ser temporada alta. Desde el primer día, mis hijas notaron cosas que yo ignoré. Mamá, me dijo Irene apenas entramos, aquí huele como a hospital. Yo no lo percibía así, pero no le di importancia. Pensé que exageraba. Paula, en cambio, se quedó quieta frente a la puerta giratoria, mirándola como si esperara que algo saliera de ella. Aquí no quieren niños, susurró. La recepción estaba llena de pantallas. No había cuadros, ni plantas reales. Todo artificial. El recepcionista no levantó la vista cuando dijo nuestros nombres. Nos asignaron la habitación 912. El ascensor fue la primera señal real de que algo no estaba bien. Tenía botones hasta el piso 12, pero faltaban números. No estaban rotos. Simplemente no existían. Del 7 saltaba al 9. Del 9 al 11. ¿Dónde está el 8? Preguntó Paula. Nadie respondió. Nuestra habitación era amplia, moderna, silenciosa. Tan silenciosa que dolía. Las ventanas no se podían abrir. El aire acondicionado no hacía ruido. Ni siquiera se oían autos desde la calle. Esa noche, Irene se levantó varias veces, diciendo que alguien caminaba por el pasillo y se detenía frente a nuestra puerta. Yo no oía nada. Hasta que, cerca de las 2 de la madrugada, escuché claramente cómo pasaban una tarjeta por el lector. La luz verde se encendió. La puerta no se abrió. A la mañana siguiente pregunté en recepción. Dijeron que no había registros de acceso durante la noche. El sistema era infalible. Irene comenzó a dibujar cosas extrañas. Pasillos largos. Habitaciones sin puertas. Camas alineadas como en un hospital antiguo. Personas sentadas mirando la pared. ¿De dónde sacaste eso?, le pregunté. Lo vi, respondió. Cuando fui al baño anoche. El baño. El espejo del baño no reflejaba igual. Era sutil, pero evidente si te quedabas mirando. Los movimientos iban un segundo tarde. Como si la imagen dudara antes de imitarte. La segunda noche fue peor. Paula empezó a hablar dormida. No palabras sueltas. Conversaciones completas. No quiero quedarme, decía. Mi mamá viene mañana. Yo la desperté asustada. Me miró confundida. Mamá, ¿por qué los niños no tienen nombres aquí? Esa pregunta me empujó a investigar. No fue fácil. El hotel había borrado casi todo rastro de su pasado. Pero encontré un foro antiguo, una discusión olvidada. Antes del Hotel Mirador del Norte. Allí existió un complejo médico privado llamado San Jerónimo. No era un hospital común. Era un centro de estancias prolongadas para menores con enfermedades crónicas. Niños que pasaban meses. A veces años. Muchos murieron allí. Otros, según los registros, simplemente dejaron de figurar. Esa noche el hotel ya no se escondió. Las luces del pasillo se apagaron solas. Cuando miré por la mirilla, el pasillo no era el mismo. Era más largo. Mucho más. Y al fondo, había una camilla. Alguien empujándola. Sin cabeza. Golpes en la pared. No fuertes. Ritmados. Como si alguien pidiera entrar. Desde dentro de la pared. Irene gritó cuando vio a la mujer. Está sentada en tu cama, mamá. No había nadie. Pero el colchón estaba hundido. Y las sábanas frías. Menos una zona. Tibia. Humana. El teléfono de la habitación sonó 3 veces esa noche. La tercera lo atendí. ¿Quién habla?, pregunté. Una voz infantil respondió, muy despacio. ¿Ya puedo irme a casa? A la mañana siguiente intentamos irnos. Pero el ascensor no paraba en planta baja.
Pasaba de largo. Subía. Bajaba. Volvía al piso 9. El recepcionista ya no estaba. El lobby parecía abandonado. Polvo donde antes había brillo. Una pantalla mostraba una lista de nombres. Muchos estaban tachados. Los apellidos de mis hijas aparecieron al final. Corrimos por las escaleras de emergencia. En el piso que no existía, el 8, las puertas estaban abiertas. Habitaciones llenas de camas pequeñas. Juguetes viejos. Dibujos en las paredes. Todos firmados. Mamá vuelve pronto. Salimos del hotel sin mirar atrás. Nadie nos detuvo. Pero el hotel no nos dejó ir del todo. Paula ahora juega a registrar habitaciones. Irene a veces dibuja planos imposibles de edificios que no existen. Y anoche, mientras las acostaba, Paula me dijo algo que aún no puedo olvidar. Mamá, el hotel dice que no terminamos la estancia. Si alguien escucha esto y reconoce ese lugar. Si ve que faltan pisos. Si nota que los niños parecen recordar cosas que no vivieron. Váyanse. Antes de que el hotel los registre. No conté esta historia antes porque nadie me lo pidió. Y porque, siendo honesto, hablar de esto en voz alta todavía me provoca una sensación muy parecida al miedo. No al miedo inmediato, sino a ese que se queda pegado al cuerpo. Lo que ocurrió en ese hotel famoso no fue un solo evento extraño. Fue una acumulación de cosas pequeñas. Detalles que por separado no significan nada, pero que juntos forman algo imposible de ignorar. Y lo peor no fue lo que vimos. Fue darnos cuenta de que el personal del hotel ya lo sabía. Mi pareja, Clara, y yo llegamos por la tarde. El hotel es conocido mundialmente. Aparece en películas, documentales, revistas de lujo. Un edificio antiguo, elegante, impecable. Desde afuera parecía un lugar donde nada malo podía pasar. Al entrar, todo estaba silencioso. Demasiado. No había música ambiental. No había huéspedes en el lobby. Solo el sonido del reloj antiguo detrás de recepción. El recepcionista no nos pidió identificación de inmediato. Primero nos observó. Y después dijo algo raro. Qué bueno que llegaron antes de que oscurezca. No era una advertencia. Sonó como alivio. Nos asignaron una habitación en un ala antigua del hotel. Mientras caminábamos por los pasillos, noté algo inquietante. Los empleados evitaban mirarnos directamente. Una camarera se detuvo en seco al vernos, como si no esperara encontrar huéspedes ahí. Un botones dejó caer una llave. Cuando Clara le agradeció, todos eran educados. Demasiado. Como si siguieran un guión. Antes de entrar a la habitación, el botones dijo: si escuchan ruidos por la noche, no llamen a recepción. Bajen directamente. Lo dijo rápido. Como si no debiera haberlo dicho. La habitación era grande, antigua, elegante. Pero el ambiente estaba cargado. Había un espejo cubierto con una tela oscura. No decorativa. Funcional. Clara preguntó por qué estaba cubierto. El botones respondió: preferencia de algunos huéspedes. No nos miró al decirlo. Esa noche, mientras nos acomodábamos, escuchamos pasos. No en el pasillo. Dentro de la habitación. Lentos. Arrastrados. Cuando encendí la luz, no había nadie. Pero la tela del espejo se movía ligeramente. Esa fue la primera noche que vimos a alguien. Clara despertó de golpe y dijo: hay un hombre sentado en la silla. Yo no vi nada. Hasta que parpadeé. Había una silueta. Oscura. Sin rasgos definidos. No se movía. Solo observaba. Cuando encendí la lámpara, desapareció. A la mañana siguiente, en recepción, preguntamos si alguien había entrado a nuestra habitación. La recepcionista respondió sin sorpresa:
Ellos no suelen tocar a nadie. Ellos. Cada noche fue peor. Escuchábamos llantos en los pasillos. Risas apagadas. Golpes en las paredes desde adentro. El ascensor se detenía en pisos inexistentes. Las puertas se abrían a pasillos vacíos, que no aparecían en los planos. Una noche vimos a una niña, descalza, con un vestido antiguo. Estaba parada frente a la puerta de nuestra habitación. Cuando Clara intentó hablarle, la niña levantó el dedo y señaló detrás de nosotros. El espejo. La tela estaba caída. Confrontamos al gerente. Nos escuchó con atención. Demasiada atención. Y dijo: este hotel no expulsa a nadie. Ni siquiera después de morir. Nos explicó que el edificio fue construido sobre algo antiguo. Algo que no quería ser perturbado. Algunos huéspedes nunca se fueron. Y el personal aprendió a convivir con ellos. Mientras no intenten huir de noche, todo suele estar bien. Esa fue la frase. Intenten huir. Esa noche decidimos escapar. A las 2 de la mañana, todas las salidas estaban cerradas. Los pasillos se deformaban. Las puertas aparecían donde antes no estaban. Las apariciones eran constantes. Decenas. Huéspedes de otras épocas. Mirándonos con lástima. El personal nos observaba desde lejos. Sin ayudarnos. Sin detenernos. Como si fuera una prueba. Finalmente, el recepcionista nos abrió la puerta principal. Y dijo: no miren atrás. Clara miró. Y gritó. Desde esa noche, Clara sueña con pasillos largos. Con relojes antiguos. Con un hotel que respira. Y a veces, cuando apaga la luz, dice que ve una silueta sentada en la silla del cuarto, esperando. Porque el hotel nunca deja ir del todo a quienes lo conocen. Cuando mi abuela me habló de ese hotel, lo hizo con una calma que me inquietó más que cualquier grito. No dijo que fue la primera vez que vio algo extraño. De hecho, dijo lo contrario. Yo ya estaba acostumbrada. Desde niña había visto cosas que otros no. Sombras que no seguían la luz. Personas que nadie más recordaba haber visto. Voces que no venían de ningún lugar concreto. Aprendió pronto a callar. A no señalar. A no preguntar. Pero ese hotel no le enseñó a ver. Le enseñó qué era lo que estaba viendo. Mi abuela creció en un pueblo pequeño. Desde los 6 años decía ver a una mujer sentada en la cocina por las noches. No hacía nada. Solo observaba. Sus padres pensaron que era imaginación. Luego miedo. Luego silencio. Con el tiempo, mi abuela entendió algo importante. Las apariciones no reaccionaban a ella, como reaccionaban a otros. No se escondían. No se desvanecían. Era como si supieran que ella podía verlas. Y eso fuera normal. Ya de joven, las experiencias continuaron. Siempre eran parecidas. Personas en lugares donde no deberían estar. Reflejos que no imitaban sus movimientos. Sensación de compañía sin presencia física. Nunca hubo violencia. Nunca amenazas. Solo una certeza constante. No todo se va cuando muere. Mi abuela nunca buscó respuestas. Hasta que llegó a ese hotel. Llegó al hotel por trabajo. Era ya adulta. Había aprendido a vivir con su don como quien vive con una cicatriz. Desde el primer día supo que ese lugar era distinto. No porque hubiera más apariciones, sino porque estaban organizadas. Había horarios. Espacios concretos. Zonas donde la presencia era más intensa. Como si el hotel fuera un archivo vivo. El personal antiguo lo notó enseguida. No porque ella dijera algo, sino porque miraba donde otros no. Una camarera le dijo una frase que nunca olvidó. No todos ven. Pero los que ven,
Siempre llegan aquí. Le explicaron que el hotel tenía fama. No pública. No escrita. Era un lugar donde las historias no terminaban abruptamente. Donde algunos recuerdos tomaban forma. Mi abuela empezó a verlos con claridad. Un hombre que repasaba mentalmente una carta. Una mujer que bajaba cada tarde al lobby esperando a alguien. Un botones que seguía haciendo su trabajo. Aunque nadie le diera órdenes. No pedían ayuda. No daban miedo. Solo repetían lo último que fueron. Mi abuela entendió algo clave. No estaban atrapados. Estaban detenidos. Una noche, habló con uno de ellos. No fue una conversación normal. Fue más bien un entendimiento. El hombre la miró y dijo: «Tú no estás aquí por casualidad». Fue la primera vez que alguien del otro lado reconoció su don directamente. Ahí lo entendió todo. No estaba loca. No estaba imaginando. Había nacido con una sensibilidad que algunos lugares amplificaban. Y ese hotel era uno de ellos. Ver no era un regalo limpio. Mi abuela comenzó a sentirse agotada. Las historias pesaban. Los recuerdos ajenos se mezclaban con los suyos. El personal lo sabía. No se quede demasiado, le dijeron. Incluso los que ven necesitan descansar del otro lado. Antes de irse, las apariciones comenzaron a desaparecer. Una por una. Como si el hotel supiera que ella ya había entendido. La última fue una mujer sentada en el sillón del lobby. La miró y dijo: «Gracias por no asustarte». Después de eso, mi abuela dejó de ver tan claramente. El don no se fue, pero se volvió más suave, controlable. Antes de morir, mi abuela me dijo algo que todavía me eriza la piel. Si alguna vez ves algo que no entiendes, no tengas miedo. Solo estás recordando cómo mirar. Hace poco estuve en ese hotel. No vi a nadie. Pero sentí algo muy claro. Como si el lugar supiera que yo también podría ver, si decidiera hacerlo. Nunca pensé que terminaría contando esto en voz alta. Durante mucho tiempo dudé incluso de escribirlo. Lo que pasó en ese hotel no tiene una explicación clara. Y aunque han pasado años, todavía hay noches en las que despierto con la sensación de que algo nos siguió de ahí. Quiero aclarar algo desde el inicio. Los nombres han sido cambiados. Pero el lugar es real. Un hotel famoso, histórico, lujoso. De esos que salen en revistas de viajes y documentales sobre los hoteles más emblemáticos del mundo. Nunca creí en historias de fantasmas. Hasta esa noche. Mi pareja, Laura, y yo planeamos ese viaje durante meses. Era nuestro aniversario. Queríamos algo especial. El hotel estaba en todas las recomendaciones. Antiguo, elegante. Con más de 100 años de historia. Desde afuera era hermoso. Demasiado perfecto. Recuerdo que al cruzar la puerta giratoria, sentí algo raro. Como si el aire adentro fuera más frío. Más pesado. Laura bromeó diciendo: «Este lugar huele a antiguo. Como a museo». Yo reí. Pero el comentario se me quedó clavado. El recepcionista nos miró fijo por unos segundos. Antes de sonreír. No fue una sonrisa normal. Fue como si nos reconociera. Como si supiera algo que nosotros no. Nuestra habitación estaba en un piso alto. El pasillo era largo. Demasiado largo. Las alfombras ahogaban el sonido de nuestros pasos. No se escuchaba nada más. Ni voces. Ni puertas. Ni ascensores. Solo nosotros. Al entrar a la habitación, todo parecía normal. Hasta que notamos el espejo. Era enorme. Ocupaba casi toda una pared. Laura dijo algo que me incomodó. «Siento que alguien nos está mirando». Le dije que eran nervios.
que estábamos cansados. Esa noche, mientras intentábamos dormir, escuchamos golpes. No en la puerta. En la pared. 3 golpes lentos. Pausa. Otros 3. Pensamos que era otro huésped. Pero al día siguiente supimos algo extraño. La habitación de al lado estaba desocupada. Decidimos no darle importancia. Salimos a recorrer la ciudad. Pero al volver, algo había cambiado. La temperatura en la habitación era helada. El aire acondicionado estaba apagado. El espejo tenía marcas, como huellas, desde adentro. Esa noche, Laura despertó llorando. Dijo que soñó con una mujer, parada al pie de la cama. Vestía ropa antigua. Y no tenía ojos. Lo peor fue cuando Laura dijo: no estaba soñando. Ella me habló. Al día siguiente hablamos con una empleada de limpieza. Una mujer mayor. Cuando mencionamos el número de nuestra habitación, su rostro cambió. Nos dijo en voz baja: esa habitación siempre da problemas. Le pregunté qué tipo de problemas. Miró alrededor. Y solo dijo: si escuchan que los llaman por su nombre, no respondan. Esa noche, alrededor de las 3:17 de la mañana, escuché mi nombre. Era la voz de Laura. Pero ella estaba dormida. El sonido venía del baño. La puerta estaba cerrada. Laura comenzó a susurrar mi nombre otra vez. Una voz idéntica a la suya. Abrí la puerta. El espejo estaba empañado. Y escrito con el dedo, desde adentro, había una frase: no se vayan. Las luces se apagaron. Sentí que alguien respiraba detrás de mí. Laura gritó. Cuando las luces volvieron, el mensaje había desaparecido. Pero el espejo estaba rajado. Decidimos irnos. Empacamos de madrugada. Cuando abrimos la puerta, el pasillo era distinto. Más largo. Más oscuro. Las puertas ya no tenían números. Escuchábamos pasos. Pero no veíamos a nadie. El ascensor no respondía. Entonces vimos a la mujer. La misma del sueño de Laura. Estaba parada al fondo del pasillo. Sonriendo. Caminamos sin correr. Sin respirar. Cuando por fin llegamos al lobby, eran las 6 de la mañana. El recepcionista nos miró sorprendido. Y dijo: pensé que se habían ido anoche. Al salir del hotel, Laura se desmayó. En el hospital, nos preguntaron dónde nos habíamos hospedado. Cuando lo dijimos, la enfermera solo dijo: no son los primeros. Nunca volvimos a hablar del tema. Hasta hoy. Porque hace unos días, Laura encontró una foto antigua del hotel. Y en una ventana, en el piso donde nos hospedamos, hay 2 siluetas. Una es ella. La otra soy yo. Pero esa foto fue tomada en 1923. Esta historia me fue contada por mi abuela poco antes de morir. Nunca quiso que se grabara. Hasta el final. Mi abuela nunca hablaba de cosas extrañas. No creía en fantasmas, ni en dones, ni en el más allá. Era una mujer práctica. Firme. De esas que creen que todo tiene una explicación. Aunque no siempre la conozcamos. Por eso me sorprendió cuando, ya muy mayor, me pidió que me sentara con ella. Y me dijo: hay un lugar que me enseñó algo que nunca quise saber. Ese lugar era un hotel famoso. Uno antiguo. Elegante. Y lleno de historias que nadie menciona en los folletos. Mi abuela tenía poco más de 20 años cuando ocurrió esto. Aún no era madre. Aún no era abuela. Aún no era diferente. Viajó con una prima para trabajar temporalmente. En un hotel histórico muy conocido. Un hotel donde se hospedaban artistas,
políticos, extranjeros. Desde el primer día, dijo que sintió algo raro. No miedo. No peligro. Presencia. Como si el lugar estuviera lleno. Aunque no hubiera nadie, me dijo. El hotel no era siniestro. Era hermoso. Pero tenía reglas no escritas. El personal hablaba en susurros por la noche. Las puertas antiguas se cerraban solas. Y había habitaciones que nadie ocupaba, aunque siempre aparecían reservadas. Mi abuela notó algo más. El personal mayor sabía cosas. Cosas que no enseñaban a los nuevos. Aquí no estamos solos, le dijo una camarera anciana. Pero no todos los que están aquí quieren asustar. La primera vez ocurrió en el pasillo del tercer piso. Mi abuela vio a una mujer sentada en un sillón, vestida de otra época, mirando por la ventana. Pensó que era una huésped. Le habló. La mujer levantó la mirada y sonrió con tristeza. Y entonces, simplemente desapareció. No se desvaneció. No se volvió humo. Se fue. Como si nunca hubiera estado ahí. Mi abuela contó lo ocurrido. Nadie se sorprendió. Una de las recepcionistas le preguntó, ¿la vio claramente? Mi abuela dijo que sí. La mujer asintió y respondió, entonces usted también puede. Esa noche, le explicaron algo que el hotel guardaba como secreto. Algunas personas pueden ver a quienes no se han ido del todo. No siempre. No en todos lados. Pero ese hotel era un punto de encuentro. Mi abuela empezó a ver más. Un pianista que tocaba música que nadie recordaba. Un niño que buscaba a su madre desde 1912. Una mujer que esperaba una carta que nunca llegó. No eran agresivos. No daban miedo. Solo estaban atrapados en su último recuerdo. El hotel no los retenía. Simplemente los reunía. Y mi abuela podía escucharlos. Con el tiempo, entendió su don. No era ver fantasmas. Era escuchar historias que nadie terminó de contar. Algunos necesitaban ser recordados. Otros, perdonados. Otros, simplemente vistos. El personal del hotel protegía ese equilibrio. Sabían quién podía ver. Y quién no. El hotel elige, le dijeron. Antes de irse, mi abuela tuvo una última aparición. La mujer del sillón. Esta vez habló. Gracias por mirarme. Y por primera vez, la mujer se levantó y caminó hacia la puerta. Mi abuela nunca volvió a verla. Mi abuela dejó el hotel. Vivió una vida normal. Pero nunca perdió el don. Antes de morir, me miró y me dijo, tú también ves cosas. Solo que aún no lo sabes. Hace poco, me hospedé en ese mismo hotel. Y en el tercer piso, vi un sillón vacío. Pero sentí que alguien me estaba agradeciendo por mirar. Los nombres y algunos detalles han sido modificados. Esta historia fue reconstruida a partir de audios, mensajes y recuerdos fragmentados. Lo ocurrido sigue sin explicación. Nunca planeamos contar esto como una historia de terror. De hecho, durante años lo llamamos de otra forma. El viaje. El incidente. O simplemente, eso. Éramos estudiantes universitarios. Historia, arquitectura, restauración. Nada relacionado con lo paranormal. Lo único que nos unía era un proyecto académico. Y la oportunidad de hospedarnos, a bajo costo, en uno de los hoteles más famosos y antiguos del país. Un lugar del que todos han oído hablar. Un edificio histórico. Elegante. Respetado. Nadie nos dijo que el hotel todavía estaba habitado. Por quienes nunca se marcharon. Éramos 7. Marcos, yo, quien narra esto. Julia. Andrés. Paula. Diego. Sofía. Y Elena. Elena fue la primera en notar que algo no estaba bien.
También fue la única que no salió del hotel. Llegamos por la tarde. Llovía. El personal nos recibió sin entusiasmo, como si ya supieran quiénes éramos. El gerente revisó la lista y dijo: son más de los habituales. No preguntamos qué quiso decir. Nos asignaron habitaciones en el mismo piso. Una a la antigua, cerrada al público general, pero perfecta para estudiantes. Mientras caminábamos, notamos algo inquietante. Las puertas de otras habitaciones no tenían números, solo placas metálicas lisas. Esa noche nadie durmió bien. Diego juró que alguien se sentó en su cama. Paula escuchó respiraciones detrás de la pared. Julia grabó un audio donde se oyen pasos, cuando el pasillo estaba vacío. Elena no dijo nada. Solo escribió en su libreta: este lugar no nos quiere aquí. A las 3 de la mañana. Todas las puertas del pasillo se abrieron al mismo tiempo. Desde adentro salió aire frío. Al día siguiente, intentamos hablar con el personal. La recepcionista sonrió cuando mencionamos los ruidos. Es normal en edificios antiguos. Un botones nos preguntó, sin contexto: ¿ya eligieron quién se queda hasta el final? Pensamos que era una broma. Nadie rió. Una camarera nos dijo algo en voz baja mientras limpiaba: no se separen. A ellos les gusta cuando se separan. No preguntamos quiénes eran ellos. Las apariciones comenzaron la segunda noche. No eran sombras vagas. Eran personas. Huéspedes con ropa de otras épocas. Algunos mojados. Otros con marcas en el cuello. Algunos sin rostro. No nos hablaban. Solo observaban. En los espejos. A veces veíamos a alguien más detrás del grupo. El personal caminaba entre ellos, como si no existieran. O peor, como si los respetaran. Elena empezó a comportarse distinto. Decía que el hotel le hablaba, que por la noche escuchaba nombres, que no eran los nuestros. Una madrugada nos despertó llorando. No todos podemos irnos, dijo. El hotel necesita equilibrio. Intentamos sacarla de ahí. El gerente nos detuvo. Si ella quiere quedarse, no podemos interferir. Esa fue la palabra. Quedarse. La tercera noche, Elena no regresó a la habitación. El personal no permitió que buscáramos. El hotel se encarga de los suyos. A la mañana siguiente, sus cosas no estaban. Su nombre no aparecía en el registro. El gerente nos miró y dijo: nunca fueron 7. Decidimos huir. El hotel no lo permitió fácilmente. Los pasillos cambiaban. Las escaleras no llevaban al mismo lugar. Las puertas se cerraban solas. Las apariciones se multiplicaron. Nos observaban con tristeza, como si supieran que alguien había tomado nuestro lugar. Finalmente, una puerta se abrió. La salida. El recepcionista dijo: gracias por su contribución. Años después, buscamos información sobre el hotel. Encontramos una fotografía antigua. Un grupo de estudiantes. 7. Entre ellos, Elena. La fecha: 1934. Desde entonces, evitamos hoteles antiguos. Porque aprendimos algo. Algunos lugares no están embrujados. Están hambrientos. Y siempre necesitan que alguien se quede.